Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado El perfecto plan de Dios para tu futuro. Y bueno, pues vamos a atender a lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjense que muchos adivinos, personas que de alguna manera hacen predicciones acerca del futuro, ¿verdad? Pues tienen y sostienen en algunos momentos que algunos bebés de los que han nacido en estos tiempos vivirán hasta la madura edad de 150 años. De hecho, hay revistas que de alguna manera están especializadas en este tipo de áreas que han predicho el reemplazo de comidas a través de parches, imagínense ustedes. Y bueno, ya para un tiempo venidero va a haber una nueva moneda financiera, pues que ahorita ya está hasta en uso, ¿verdad? Que son los bitcoins. Esto va a estar como para el ciberespacio. Pero hay gente que todavía lo está llevando más allá, un tipo de moneda especializada que se va a utilizar para las compras en el espacio, porque obviamente pues ya estos futurólogos o adivinos pues están llevando las cosas a una situación en donde el ser humano podría vivir fuera del planeta Tierra. Bueno, algunos de estos adivinos eh, buscan, ¿verdad? Eh, embaucar a mucha gente. Y pues algunos buscan a estas personas para saber lo que les sucederá en el futuro. Y otros van más allá, ¿verdad? A tratar de encontrar gente que de alguna manera se publicita para hacer saber lo que técnicamente va a pasar en el futuro según sus creencias o según sus predicciones. Algunas personas, pues vemos cómo leen sus horóscopos, ¿verdad? Pues porque quiere saber lo que les depara el futuro. Y en palabras de la bendita palabra de Dios, de la Biblia, en una versión que he citado constantemente, que es la versión de El Mensaje, pues el profeta Jeremías advierte y nos dice, no escuchen ni por un momento a los espiritistas y a los adivinos que afirman que conocen el futuro. Obviamente, pues tenemos que comprender que Dios es el único que verdaderamente conoce el futuro, pues al ser quien tiene en sus manos el pasado, el presente y el futuro. Ese ser que maneja absolutamente pues el tiempo, ¿verdad? Y ese ser poderoso, grandioso es nuestro Dios. Eh, Obviamente podemos también comprender que gran parte de este Dios pues está oculto a nuestros ojos, así como también el futuro. Pero fíjense que hay ciertas cosas acerca del futuro que Dios nos cuenta. Y pues para ello vamos a estudiar la palabra de Dios para efecto de ver qué es lo que ese Dios todopoderoso pues nos dice acerca de nuestro futuro. Y en el Salmo número 119 del versículo 25 al 32, pues nos hace la mención de que nuestro futuro es la libertad absoluta, total. No la libertad pasajera de este mundo, sino la libertad a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y voy a citar el Salmo número 119 del versículo 25 en adelante y dice la palabra de Dios, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Amén. Bueno, nosotros pues podemos hacer el estudio de la historia que ya hemos pasado como humanidad y pues esto nos podría ayudar hasta cierto punto, mis amados, a predecir de alguna manera el futuro. Voy a citar lo que Winston Churchill
dijo en algún momento y en una ocasión dice, para entender el futuro, pues hemos de entender el pasado. Y bueno, esto es una realidad, porque si nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Pues podemos ver más o menos hacia dónde nos estamos proyectando. Si tú ves tu pasado, técnicamente podrías de alguna manera empezar a analizar un poco de lo que viene a continuación. Por ejemplo, un joven que se está preparando, que se preparó en una carrera eh, eh, universitaria, pues obviamente es fácil de entender que se va a dedicar a lo que esa carrera le produjo en conocimiento, ¿verdad? Si estudió medicina, pues no puede generarse otra idea más que pues él va a ejercer la carrera de médico y lo va a hacer en el futuro, ¿verdad? En el momento en que haya obtenido ya su licencia o propiamente pues su cédula profesional, pues se dedicará a hacer para lo que estudió y entonces si analizamos su pasado, pues podremos ver lo que viene a continuación en ese sentido, ¿verdad? Pero nosotros, pues podemos ver que los salmos, ¿verdad? Tienen una gran honestidad, mis amados. Tienen un gran realismo y una gran autenticidad. De hecho, podemos visualizar que el salmista no disfraza para nada sus sentimientos. Él habla abiertamente y de forma expuesta sobre ellos. Dice ahí en el versículo 25 que acabamos de leer del Salmo 119, dice, postrado estoy en el polvo. Muchas ocasiones, todos ustedes y yo tendremos que enfrentarnos a la tentación, tendremos que enfrentarnos al pecado, tendremos que enfrentarnos a las dificultades, tendremos que enfrentarnos a las angustias, a los miedos, pero también tendremos que enfrentarnos a la esperanza y a los deseos que hay en nuestro corazón. ¿Verdad? El salmista estaba diciendo que él se sentía abatido, estaba completamente en la lona, como coloquialmente decimos, ¿verdad? Pero también dice, tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos, ahí en el versículo 26. Esto nos lleva a comprender, mis amados, que cuando nosotros no exponemos nuestra condición delante de Dios, Él siempre va a responder a lo que nosotros estamos viviendo. Hemos explicado correctamente que Dios siempre responde a nuestras oraciones y que tiene normalmente tres respuestas en posibilidad para nuestras peticiones, para nuestros ruegos, para nuestras plegarias, para nuestras oraciones. De hecho, Él puede responder con un sí, puede responder con un no, o en su defecto puede responder con un espera. Llegará el momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues también desplegar nuestro caso ante el Dios Todopoderoso, abriendo nuestro corazón con sinceridad. ¿Verdad? Hemos visto que hemos pasado por momentos de profunda angustia, mis amados. Y así como el salmista, ahí en el versículo 28, podemos decirle al Señor, de angustia se derrite mi alma. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y expresamos nuestra condición abiertamente, pues obvio es que vamos a tener nosotros pues esa respuesta que anhelamos. Solamente hay que entender que la respuesta de Dios será conforme a su perfecta voluntad y no va a ser como nosotros quisiéramos en muchas ocasiones. En otras, pues obviamente, cuando estamos en sintonía con la voluntad de Dios, lo que oramos, lo que pedimos, lo que levantamos en nuestras plegarias, como vienen a ser sintonía con la voluntad de Dios, pues obviamente el Señor responde de inmediato bajo esa condición y responderá favorablemente a lo que pedimos. Ajá. Si nuestra petición no está en sintonía con la voluntad de Dios, pues es allí a donde podemos esperarnos un no, o sea, algo desfavorable o una espera, hasta que se ajusten las cosas conforme al tiempo de Dios. ¿Ok? Eh, entonces, fíjense, aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo responde ante todas estas dificultades? ¿Cómo el salmista está respondiendo ante todo lo que está viviendo? ¿Cómo tú y yo podemos o debemos responder ante las dificultades, ante la situación que estamos pasando? Pues orando de esta manera. Por ejemplo,
tomamos el versículo número 25 del Salmo 119 como una oración y podemos decir a Dios, dame vida conforme a tu palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le estamos pidiendo eso, pues obviamente nos estamos haciendo en sintonía total a la voluntad de Dios. También, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que responder? Pues meditando en la palabra de Dios, como lo dice el versículo 27. Y podemos orar en la manera en que entre el versículo 28 y 29 este salmista nos lo dice. Y dice la palabra de Dios, susténtame conforme a tu palabra, manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. Si se dan cuenta, esta oración que acabamos de declarar a través de estos versículos, pues están en completa sintonía con la voluntad de Dios. Y por lo tanto, pues Él nos dará una proyección hacia el futuro precisamente conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que nosotros seamos libres, que nosotros, ¿verdad?, vivamos la experiencia de esa vida plena que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece y que de esa manera pues podamos nosotros experimentar esa relación y ese perfecto plan que Dios tiene para nuestro futuro. Entonces, tenemos que aprender a decidirnos, a tomar decisiones específicas, bien cimentadas conforme a nuestra fe. Decidirnos a seguir los caminos de Dios en todo, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones queremos seguir los caminos de Dios solamente cuando nos conviene o cuando queremos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a seguir los caminos de Dios en todo, porque sabemos que el plan perfecto de Dios es siempre agradable, es bueno y es perfecto. Entonces, tenemos que seguir los caminos de Dios en todo, pero no por obligación o por culpabilidad, mis amados. Tenemos que aprender a elegir correr por el camino de los mandamientos de Dios, porque de allí mana nuestra libertad. Porque dice el versículo 32, porque tú le das libertad a mi corazón. Cuando empezamos a caminar en esos caminos que Dios trazó para nuestras vidas, pues encontramos la libertad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque justamente empezamos a ser para lo que fuimos creados, mis amados. He explicado en algunas otras ocasiones cuando ponemos en contraparte, en contrapunto, lo que es nuestra crianza y lo que es nuestra creación. Ustedes y yo fuimos criados, ¿verdad? A usanza de nuestro seno familiar, como nuestros padres pues tuvieron a bien criarnos, como nuestros amigos, las personas que nos rodearon, pues participaron en nuestra crianza, influyeron en nuestro crecimiento, ¿verdad? Y esto trajo pues un carácter. Recuerden que el carácter es aprendido. Y muchas ocasiones nos hemos comportado en referencia a ese carácter aprendido, a esa crianza, a cómo nos enseñaron a comportarnos y a responder ante ciertas circunstancias o situaciones en la vida. Pero en muchas ocasiones esa crianza está muy distante a la condición para la que fuimos creados. Y por eso sufrimos y por eso pues nos lamentamos el vivir nuestra vida, porque la crianza nos lleva a muchas ocasiones cometer errores, graves errores. Y esto pues nos lleva a sufrir. Y cuando nos exponemos a preguntarle a Dios, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es el objetivo verdadero de mi vida? Pues Dios nos muestra el camino correcto de la libertad. Y nos dice, tú fuiste creado para la gloria y alabanza de mi nombre. Y entonces empezamos a actuar en referencia a esa creación y empezamos a tener una vida plena que verdaderamente disfrutamos y que nos hace sentir libres, nos hace sentir la plenitud en nuestra existencia, ¿ok? Entonces, hay que darle gracias a Dios porque Él tiene un camino de libertad para todos y cada uno de nosotros. Y porque en los momentos de dificultad podemos voltear a verle, volvernos a Él, ¿verdad? Y a obtener la ayuda que necesitamos en ese momento. Y hay que, pues, pedirle que nos ayude a correr por el camino de sus mandamientos, que lo hagamos con ese deseo verdaderamente de meternos en esa ruta que nos va a llevar a la vida eterna, mis amados.
Recuerden que Dios traza ese camino, pues con un objetivo muy claro, que ustedes y yo veamos un día cara a cara a ese Dios todopoderoso, a ese Dios creador. Y pues esto nos lleva a comprender que nuestro futuro está 100% asegurado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Allí está nuestro futuro asegurado. Y ahí es a donde nosotros pues podemos descansar, porque ya no tenemos preocupación de lo que ha de venir o de las circunstancias que hemos de pasar, ¿verdad? Porque a final de cuentas la victoria ya nos ha sido dada y ese futuro está asegurado en Cristo. En la segunda carta de los tesalonicenses, del capítulo 1, de los versículos 1 al 12, pues vamos a leer cómo verdaderamente está nuestro futuro asegurado. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Primero viene la salutación de Pablo, ¿verdad? Y de algunos hermanos a la iglesia en general. Y recuerden que siempre les he pedido que esta salutación y la carta en sí, pues la hagamos propia, la hagamos nuestra. Esta carta fue escrita no solamente para los tesalonicenses, fue dirigida para ellos, pero fue escrita también para nosotros. Y dice la palabra de Dios, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Recuerden que les he pedido que hagamos el ejercicio de poder leer de esta manera. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Aljaba de Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito y bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense qué palabra tan especial nos está dando el día de hoy nuestro Padre Celestial. Aquí se nos afirma que Jesús va a regresar y su segunda venida es lo más importante que hay que saber acerca del futuro. ¿A nosotros de qué nos serviría, mis amados hermanos, querer saber el futuro de la economía? ¿De qué nos serviría saber el futuro pues, hasta de la ciencia? Si todo esto se va a acabar un día. Dice la palabra de Dios que todo esto tendrá que quedar atrás, ¿verdad? Lo que verdaderamente nos importa el día de hoy es saber que Cristo viene por segunda vez y viene por su iglesia. Y lo que más nos debe importar, pues es que nosotros, ustedes y yo, estemos realmente afianzados, puestos nuestros pies sobre la roca verdadera que es Jesucristo, sobre su evangelio, sobre la sana doctrina, para que de esa manera cuando el Señor Jesucristo venga, si es que todavía estamos en la faz de esta tierra, pues seamos arrebatados junto con todos los hermanos que estén y que seamos llevados a la presencia de Dios en esa condición, ¿verdad? Y si hemos muerto, pues que seamos los primeros en esa resurrección a la que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Por Cristo Jesús, y que esto verdaderamente sea lo que nos interese,
Esto es lo que verdaderamente importa saber acerca del futuro, mis amados. Es algo que cambia todo acerca de cómo vivir nuestra vida ahora, ¿verdad? E infunde esperanza a cada momento del presente. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando nosotros tenemos bien comprendido, bien arraigado el concepto que se nos está dando en esta bendita palabra, de que el futuro que nos espera es la gloria de Dios en su presencia, pues nosotros podemos ver que todo lo que estamos pasando, viviendo en nuestro presente, pues se puede potenciar con esa esperanza. O sea, ustedes y yo estamos verdaderamente buscando el atender a los preceptos, a los mandamientos de Dios, porque tenemos un objetivo, tenemos una esperanza. Si no hubiera esta esperanza o este objetivo, pues en vano sería que ustedes y yo buscáramos la presencia de Dios día a día. En vano sería que ustedes y yo estuviéramos buscando que nuestra copa fuera llena de la presencia del Espíritu Santo, y como decía el pastor Obed el día de ayer, que nuestro cuerno, ¿verdad?, fuera lleno de ese aceite de unción, para que estemos preparados como esas vírgenes prudentes. Entonces, ¿qué es lo que nos alienta a hacer todo esto? Pues este presente está alentado por lo que nos espera en el futuro. ¿Se acuerdan del día domingo que estábamos hablando acerca de la corona de vida que el Señor ha preparado para todos los que le amamos, para los que somos perseverantes, para los que estamos pues día a día esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, como las vírgenes prudentes, vuelvo a repetir, esperando la llegada de su Señor, ¿verdad? Y ser llevadas con Él, pues nosotros esperamos eso. Entonces, quiero decirles que efectivamente nadie sabe exactamente cuándo va a ocurrir el hecho de que venga nuestro Señor Jesucristo por su segunda vez. Por eso ustedes y yo, pues tenemos que vivir cada día como si Él fuera a regresar hoy mismo, haciendo aquello que Él quiere que estemos haciendo, ¿verdad? Él quiere que ustedes y yo nos comportemos como hermanos en Cristo, que nos amemos los unos a los otros, que estemos en oración constante, que estemos atendiendo a la bendita palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué pasaría, mis amados hermanos, si el día de hoy, si en este preciso instante, nuestro Señor Jesucristo viniera por su iglesia? Tengamos por seguro, mis amados, y esta es la certeza que nos da la fe, que en este preciso instante nos iríamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque justamente estamos haciendo lo que Él quiere que estemos haciendo el día de hoy, buscando su presencia, su rostro, leyendo su palabra, atendiendo a sus preceptos, sus mandamientos, ¿verdad? Estar en comunión íntima con Él. En este momento, esta hora que nosotros dedicamos para el Señor en nuestros devocionales, pues estamos en esa liga íntima, en esa relación estrecha con nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces, pues justamente es así como Dios nos quiere hallar, ¿verdad? Estamos en oración, estamos escudriñando la palabra, estamos meditando en su palabra, y esto nos está trayendo pues a tener cambios reales en nuestra forma de ser y de pensar, y nos está dando un estilo de vida muy acercado al estilo de vida que nuestro Señor Jesucristo nos mostró cuando estuvo en la faz de esta tierra, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo comienza su carta diciendo tan sencillamente que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? Porque justamente la gracia que nos reviste es la gracia divina, y Dios nos mira a través del lente de la gracia. Recuerden que pues nosotros todavía tenemos algunas situaciones en donde pues nos manifestamos en pecado, ¿verdad? Hay ocasiones en que desgraciadamente la tentación nos vence y caemos en pecado. Hay ocasiones en que nuestra carne pues nos lleva a esa mala inclinación al pecado, y nos hace ceder, y entonces necesitamos que Dios nos mire con gracia, que nos vea a través de esa lente que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora limpia nuestra vida delante de Él. Cuando estemos en la presencia de Dios, pues eso ya no lo vamos a necesitar, ¿verdad? Ya estaremos
en la condición de la gloria de Dios, y pues eso nos va a llevar a que no volvamos a pecar nunca más, pero eso es en el estado de perfección al que también somos llamados. Y por eso ahorita Pablo nos dice que Jesucristo, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo nos concedan gracia, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que estemos bien delante de Él, aún en medio de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestras caídas, y que el Señor nos levante. Y luego también dice que nos conceda paz. Mis amados, cuando nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa palabra en hebreo que dice shalom, pues esa paz es la que solamente puede darnos Dios, aún en medio de lo que estemos enfrentando. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? Por el crecimiento de esas dos áreas en nuestra vida, de la gracia y la paz, porque Dios la está administrando abundantemente a nuestra vida cuando estamos en esa estrecha relación con Él. Y es por eso que todos los días tenemos que buscar su presencia. Le damos gracias a Dios, ustedes y yo, porque Él nos ha concedido pues este tiempo maravilloso. Todos los días de 9 a 10 de la noche estar en su presencia, buscando su rostro, ¿verdad? En oración, en intimidad con Él. Y nos ha regalado también la hora de las 8 a las 9 de la mañana, pues para también amanecer y tener un día pues lleno de la plenitud de Dios. Y nos ha regalado la tecnología que aún a través de la distancia, pues podemos conectarnos, podemos estar juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, pues escuchando la voz de Dios y pues teniendo, ¿verdad?, crecimiento espiritual. Y por eso el apóstol Pablo dice en los versículos 3 y 4, debemos dar gracias a Dios por ustedes. Yo debo dar gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Y ustedes deben dar gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que nos conectamos y aún de los que no se pueden conectar por cualquier cosa, ¿verdad? Y dice, como es justo. O sea, Pablo lo lleva a que nosotros veamos que es justo que le demos gracias a Dios por la vida de todos nosotros. Es justo que le des gracias a Dios por la vida del hermano que está en su casa, pero que también está conectado en el espíritu, en un mismo sentir como tú. Es justo que le des gracias a Dios por tu pastor. Es justo que le des gracias a Dios por tu líder. Es justo que le des gracias a Dios por la casa que Dios ha permitido que tengamos hasta virtual, como es esta casa, ¿verdad? Ahorita estamos ustedes y yo en una suite propiamente de tecnología que nos permite estar unidos, estar juntos, escuchando lo mismo, atendiendo a lo mismo. Entonces debemos dar gracias porque es justo. Dice, porque su fe se acrecienta cada vez más y en ustedes, en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes. Yo de verdad le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes porque yo he estado experimentando algo glorioso. Muchos de ustedes, desgraciadamente no todos, pero sí la mayoría, me hacen ver que empiezan a desplegar el amor hacia los otros, hacia la iglesia de Jesucristo. Y eso es muy alentador para mí. A mí me renueva el ánimo de seguir en esta perseverancia, en el día a día. Yo me siento orgulloso de ustedes, mis amados, porque han sido también perseverantes. Y esto es para la gloria de Dios, no para vanagloriarnos nosotros, pero sí para darle toda la gloria y toda la honra de Dios, porque Él nos da ese deseo de perseverar. Y yo los animo, ¿verdad? Mientras Dios nos permita, pues seguir perseverando. Que el Señor nos encuentre haciendo lo que nos corresponde, porque puede venir hoy, o puede venir mañana, o puede venir dentro de 2, 3 años, no sabemos. Pero también quiero decirles que ahorita ustedes y yo estamos haciendo ese ejercicio espiritual, lo que en griego se llama mikras, que son estos ejercicios de lo que vamos a hacer un día en la eternidad, y de un día y para siempre, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios, alabando, bendiciendo su nombre, atendiendo a su voz y haciendo lo que el Señor nos indique en su reino. Amén.
Bueno, pues en el Nuevo Testamento se hace muchísimo énfasis en el crecimiento espiritual. ¿Ah? Nosotros, mis amados hermanos, no estamos hechos para quedarnos quietos y mucho menos para quedarnos pequeños espiritualmente hablando, enanos. No estamos hechos para ser anémicos espirituales. Nuestra fe y nuestro amor deben crecer día a día. Amén. ¿Y cuánto deben crecer? Imagínense que Dios nos ha proyectado, y eso es parte de nuestro futuro, ¿verdad? Del plan de Dios para nosotros, que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Imagínense cuánto tenemos que crecer en fe y en amor. Dios, pues, está intentando fortalecer los músculos de nuestra fe. ¿Ah? Y ahora yo te quiero preguntar, ¿se está volviendo más fuerte tu fe? ¿O está aumentando tu amor? ¿Reaccionas de forma diferente ahora que hace 2, 3 meses? ¿Cómo reaccionas últimamente? Yo verdaderamente creo por fe y declaro por fe que tú estás creciendo en fe, que tu fe está aumentando, que tu amor está aumentando día a día. Y ciertamente yo creo que tú ya reaccionas de una forma completamente diferente a como lo hacías hace 2, 3 meses. Con mucha frecuencia, quiero decirles que pues son nuestras dificultades más que nuestros éxitos, ¿verdad? Lo que nos hace más fuertes. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Nosotros normalmente crecemos más cuando tenemos que pasar por cierto tipo de dificultades, sorteando cierto tipo de situaciones que en muchas ocasiones son dolorosas para nosotros, porque eso nos hace de alguna manera reflexionar en lo que hicimos correctamente, lo que hicimos incorrectamente, y esto nos hace más fuerte que los propios éxitos que podemos lograr de repente, ¿verdad? Muchas ocasiones cuando tenemos un éxito, pues sí, lo disfrutamos, ¿verdad? Lo comentamos, lo vivimos, pero como fue un éxito, difícilmente meditamos en eso. Más bien, cuando estamos pasando por pruebas fuertes, cuando nos está doliendo la vida, es cuando empezamos a meditar y eso es lo que nos hace crecer, mis amados. Por ejemplo, aquí en la palabra de Dios acabamos de leer que la fe y el amor de los tesalonicenses crecían a pesar de las persecuciones que estaban viviendo, a pesar de las pruebas por las que estaban pasando, o quizá incluso por causa de esas pruebas, por causa de esa persecución, su fe y su amor crecía, porque obviamente pues estaban pasando por situaciones críticas. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos visto que en medio de una tragedia, el ser humano crece de una manera increíble? No sé si ustedes se recuerden de lo que sucedió en el año de 1985, en el gran terremoto de la Ciudad de México. En medio de esa tragedia, el pueblo mexicano creció de una manera increíble en cuanto a la solidaridad que manifestamos los unos por los otros. Yo no sé si a ti te tocó tener que participar en alguna situación de rescate o no, o, o viviste en ese tiempo la experiencia de lo que pasó, pero lo que ciertamente, si miramos la historia del pueblo mexicano, pues este evento eh, potenció y expuso abiertamente al mundo entero la solidaridad del pueblo de México para con todas aquellas personas que estaban padeciendo de esa condición. ¿Lo sufrimos todos? Sí. Yo me recuerdo perfectamente bien de esa condición y aun cuando nosotros aquí en Toluca fue, gracias a Dios, pues una situación muy leve, pero sufrimos el sufrimiento, nos hicimos a una en el sufrimiento que la gente que lo padeció directamente, nos identificamos con esa gente, ¿verdad? Empatizamos con ellos y lo sufrimos
y de alguna o de otra manera muchos participamos en un apoyo. Bueno, cuando eso sucedió, vimos cómo el pueblo de México creció en solidaridad, en una condición que no podríamos haber imaginado en esa magnitud. Y bueno, pues esto nos trae un ejemplo para hacernos comprender que cuando pasamos por pruebas, pues empezamos a ver que tenemos mucho que ha sido puesto en nuestras vidas para no solamente afrontar esas pruebas, sino para pasar esas pruebas. Dios ha puesto de su fruto en nuestras vidas para caminar en esa condición. Entonces, Pablo les dice a los tesalonicenses, y ahora nos está repitiendo lo mismo en esta noche el Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra, que en el futuro, perdón, Dios pondrá las cosas en su sitio. Y la palabra en la traducción del mensaje dice, la justicia está en camino, en el versículo 6. Entonces, ¿qué debemos entender aquí? Miren, cuando Jesús regrese, ejecutará un juicio que será perfectamente justo. Recuerden que Él es el juez justo, ¿verdad? Y dice el versículo 7, esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Y habrá juicio. Ahora, ustedes y yo, pues tenemos la gran bendición de que el juicio que recibiremos no va a ser el juicio del trono blanco, que es para condenación, que es el juicio de ira, sino que ustedes y yo vendremos al tribunal de Jesucristo, en donde tendremos, ¿verdad?, ese juicio para galardones. ¿Qué fue lo que hiciste en Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que hiciste para el reino de los cielos? Y allí vendrán, pues, no solamente las coronas que están destinadas para todos aquellos que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, sino que también vendrán los galardones para todos aquellos que fuimos llamados a un servicio, ¿verdad? Y que venimos a cumplir con nuestra obligación, nuestra responsabilidad por amor a Dios. Entonces Dios desea que todos y cada uno de nosotros, toda la gente en general, se arrepienta y llegue al conocimiento de la verdad. ¿Acuerdan lo que declaramos constantemente a través de Juan 8:32? Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, aquí vemos que nosotros tenemos que ir conociendo día a día más la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo mismo es la verdad. Pero también Dios advierte de que llegará el juicio a aquellos que persistan en rechazar el conocimiento de Dios a lo largo de su vida, a aquellos que no obedezcan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es. Así lo dice en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Pues era el caso de aquellas personas que perseguían a los tesalonicenses. Estas personas, obviamente, que estaban persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, pues son los que van a perder la posibilidad de la vida eterna. Todos aquellos que rechacen la verdad de Dios. Y esto, pues desgraciadamente vemos que hay mucha gente que se declara atea, que se declara agnóstica, que tiene o busca, ¿verdad?, a través de su conocimiento, de su filosofía, pues tener una cosmovisión pues muy distinta a lo que Dios creó. Y bueno, pues tendrán que pagar las consecuencias. El grave problema es que esas consecuencias son eternas. No nada más es como de un ratito. No es como cuando tú eres castigado por el profesor y te pone de frente a la pared, ¿verdad? Y con los brazos arriba o que te pongan las orejas de burro durante un tiempo y después ya te las quitan y ya está pasado el punto. No, delante de Dios en esta condición va a ser eternamente y para siempre, mis amados. Entonces, tenemos que comprender que lo opuesto a la vida eterna, pues es la destrucción, es ser echado lejos de la presencia del Señor. Así lo dice el versículo 9. Entonces, aquellos que conocen, y entre esos aquellos que conocen a Dios, pues estamos tú y yo, ¿verdad? Aquellos que conocemos a Dios y obedecemos el Evangelio de Jesucristo,
pues experimentaremos su presencia y su majestad hasta la eternidad. Dice el versículo 10, en el día que venga para ser glorificado por medio de sus santos. ¿Y quiénes son santos delante de Dios? Tú ya puedes levantar tu mano reconociendo que tú eres santo delante de Dios, no por tu mérito, no por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por tu fe que ejerciste en Cristo y por el mérito de nuestro Señor Jesús, pues ahora nosotros somos justificados delante de Dios y somos llamados santos para Él. Amén. Bueno, dice, entonces, por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, tú y yo admiramos a nuestro Señor Jesucristo porque hemos creído en su palabra, en su verdad, en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Pablo dice que esto incluye, pues, no solamente a los tesalonicenses, ¿ah?, sino incluye a todas aquellas personas que creemos en el testimonio que nos dieron los apóstoles, que nos dieron aquellas personas que Dios quiso utilizar para proyectar toda esta palabra para que fuera de bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, nuestro futuro a largo plazo pues está 100%, totalmente asegurado, garantizado, no por un hombre, mis amados, no por una firma en un contrato, sino está totalmente asegurado por Dios a través de su palabra y con el sello de su Espíritu Santo. Imagínense nada más. Aquí sí se vale un gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Bueno, entonces nuestra respuesta o la respuesta que cada persona dé al Evangelio, pues es lo que va a determinar su futuro delante de Dios. Si tú verdaderamente has dado la respuesta al Evangelio, creyendo en la palabra de Dios, creyéndole a Dios, creyendo en sus promesas, creyendo en lo que Dios permitió que se escribiera en su bendita palabra, pues tendrás ya determinado tu futuro para vida eterna en la presencia de Dios mismo. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio, como ven, es urgente, mis amados. Es urgente que ustedes y yo prediquemos este mensaje. El Evangelio solo son buenas noticias si llegan a tiempo. Si estas noticias, que son excelentes, que son muy buenas, llegan fuera de tiempo, mis amados, pues de nada le va a servir a la gente que pueda escuchar esto, o más bien que ya no pueda escuchar esto. Recuerden que esto tiene que ser en vida. Una vez que una persona muere, pues ya Dios tomará el destino de esa persona en sus manos, vendrá su juicio y pues solo Dios sabe lo que esa persona tendrá que vivir. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar y predicar el Evangelio de Jesucristo, hagámoslo, hagámoslo. Hoy el Señor nos está llamando más que nunca a proyectar las buenas nuevas a la vida de mucha gente. El día de mañana tendremos nuestro evento evangelístico, ¿verdad? Dios permita que venga mucha gente. Esto pues obviamente va a ser con tu participación, va a ser con el apoyo que tú quieras verdaderamente dar a la iglesia de Jesucristo, al reino de los cielos, y que verdaderamente hayas buscado la manera de que le lleves la palabra de Dios a las personas, ¿verdad? Entonces, tú tendrás también participación en esos galardones en relación al fruto que lleves, a esas gavillas que presentes delante de Dios. Y ahí vendrá tu galardón, ¿ok? Bueno, entonces, en lo que respecta al futuro a corto plazo, porque esto pues no sabemos cuándo va a ser, puede ser a muy corto plazo, como el día de hoy mismo, o puede ser a largo plazo, no sabemos cuándo el Señor vendrá o cuándo el Señor nos llame, ¿verdad? Pero a corto plazo, Pablo escribe, fíjense bien, en el versículo 11, oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Ahí está nuestro futuro a corto plazo, ¿verdad? Nuestro futuro a corto plazo es que vamos a ser considerados por Dios dignos del llamamiento que nos ha hecho. Uh-huh. Y también el futuro a corto plazo que nos espera es que su poder
perfeccione, ¿verdad? Toda la disposición al bien que tú y yo tengamos para realizar la buena obra por la fe en Cristo Jesús. Entonces, este es un llamado, mis amados, para que no nos quedemos sentados, para que no nos quedemos impávidos sin hacer qué, sin saber qué hacer. No nos debemos quedar sentados esperando solamente o esperando simplemente a que Jesucristo regrese. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene una muy buena voluntad, la mejor voluntad para nuestra vida. Él nos ha llamado poniendo ideas en nuestro corazón y trabajando en cada uno de nosotros, mis amados, tanto en el deseo como en la acción, para que actuemos de acuerdo a su buena voluntad. Lean lo que dice Filipenses 2:13, que Él preparó las buenas obras para que ustedes y yo anduviéramos en ellos por su buena voluntad, para que actuemos conforme a su perfecta voluntad. ¿Ah? Y en todo esto, pues Pablo está orando constantemente para que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, Dios sea glorificado y que el mismo nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado. ¿Por qué? Porque es el nombre que se nombra por sobre todo nombre. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo el que debe ser glorificado en todo momento. Por eso al final, ahí en segunda de Tesalonicenses 1:12 dice, oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes sean glorificados por Él. ¿Cómo ven, mis amados hermanos? Este es el plan que tiene Dios para nosotros. Este es el futuro que nos espera delante de Dios. Tenemos un futuro, tenemos una esperanza. ¿Verdad? Y por último, pues solamente quiero de alguna manera señalar, para poder terminar con esto, pues lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 29, del 11 en adelante. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Y te lo voy a dejar para ti directamente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darte la esperanza que necesitas. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí, y yo te escucharé. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Y seré hallado por ti, dice el Señor, y haré volver tu vida de la cautividad, de esa condición en donde estabas como esclavo. Amén. Y te daré la libertad que tú necesitas. Mis amados, esto es lo que Dios quiere que nosotros verdaderamente vivamos. Este es el seguro que nos ha dado el Señor por su bendita palabra. Nuestro futuro, mis amados hermanos, está lleno de esperanza. Esa es la esperanza que tenemos de parte de Dios. Y por eso hay que darle muchas gracias al Señor, porque nuestro futuro a largo plazo está asegurado. Y digo a largo plazo, no sabiendo en qué tiempo podrá ser, como lo he explicado. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a sacar el mayor partido de nuestra vida aquí y ahora. Mis amados, esto que acabamos de aprender, esto de lo que Dios nos ha acabado de hablar por su infinita misericordia, pues nos tiene que llevar a que nuestra vida sea una vida productiva en estos precisos tiempos. Que no nos quedemos atorados. Hay que pedirle que nos ayude a crecer en fe y en amor y que nos ayude a cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Que nos ayude a darle honra a su nombre, porque verdaderamente cuando ustedes y yo hacemos para lo que fuimos creados, estamos honrando a ese Dios todopoderoso, porque estamos haciendo lo que nos corresponde, mis amados. Nuestro futuro está lleno de esperanza y está lleno de verdad. Amén. Porque nuestro futuro está basado no en predicciones de adivinos, agoreros o los que leen en los horóscopos, ¿cómo se llaman? Astrólogos. Nuestro futuro está asegurado
por la palabra de Dios. Y recuerden ustedes que Dios va a respaldar su palabra. No va a respaldar la palabra ni del agorero, ni del adivino, ni del astrólogo, ni del que cita horóscopos, ni nada de eso. Dios va a respaldar su palabra y su palabra dice que Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal para todos nosotros. Ese es el futuro que nos espera, mis amados. ¿Cómo ven? Es el perfecto plan de Dios para nuestro futuro, el que se ha de llevar a cabo en nuestras vidas. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios